Todo empezó cuando compré la primera casa en mi vida. Tenía veintitantos años, así que puedes imaginarte lo feliz que estaba. Era una casa preciosa en los suburbios. Las paredes exteriores eran de ladrillo expuesto, algo que personalmente me gustaba mucho. Y había espacio de sobra. Dos dormitorios, ambos con cama de matrimonio, una cocina moderna, una gran sala, dos cuartos de baño, un sótano y un ático. Mi novia en aquel entonces no estaba segura de si se mudaría conmigo o no, ya que tendría que dejar su trabajo. Encontré esta casa en Facebook a un precio sorprendentemente barato, pero como tenía buen aspecto, no me lo pensé mucho antes de enviar un mensaje a la inmobiliaria. Visitamos la casa unos días más tarde, y yo estaba seguro de comprarla incluso antes de entrar. El agente inmobiliario fue muy amable conmigo y me enseñó la casa por dentro. Me hizo algunas preguntas como si viviría solo, si tenía hijos, si era nuevo en la ciudad. Me pareció un poco demasiado personal, pero pensé que solo estaba entablando conversación. La casa estaba amueblada, así que le pregunté si tendría que pagar todos los muebles, pero me dijo que los anteriores propietarios los habían dejado tras un divorcio y en la indiferencia de decidir quién se quedaba con qué. Esperaba alcanzar ese nivel de riqueza algún día. El sótano era algo pequeño, tenía un montón de cosas viejas, como latas de comida vacías en una estantería metálica y cajas llenas de libros de texto. El agente inmobiliario me habló de una plaga de ratas y arañas aquí abajo y de cómo es que ninguno de los propietarios había conseguido nunca exterminarlas. No me importó en lo absoluto, y dudé incluso de bajar a este sitio. Cuando subimos, me di cuenta de algo. Había cámaras por toda la casa. Le pregunté al agente inmobiliario sobre eso y me aseguró que las cámaras nunca habían funcionado y que las había instalado uno de los primeros residentes, que tenía 3 hijos. De nuevo, no me importó, sobre todo cuando me señaló unos cables cortados y pelados que colgaban de una de las cámaras. Acabé comprándola e incluso recibí un descuento de primera vivienda, como lo decía el agente inmobiliario. Estaba muy feliz. Rápidamente me traje algunos de los muebles que tenía en casa de mis padres y me mudé ahí. Mi novia acabó uniéndose a mí al cabo de unas semanas y aquella parecía la casa perfecta para formar una familia. Nos encantaba la experiencia de vivir juntos. Ella nos hacía la comida y yo la cena. Dormíamos bien todas las noches. Cuando vivíamos con nuestros padres, ambos teníamos camas individuales, lo que hacía el dormir juntos algo incómodo. Y poníamos nuestras propias reglas. Todo era encantador, hasta nuestra tercera semana viviendo ahí. Mi novia me despertó en mitad de la noche diciendo que había oído un ruido abajo. Me levanté y encendí la luz del dormitorio para intentar calmarla. Ella estaba segura de haber oído algo que parecía un golpe en la ventana. Yo, como novio comprensivo, bajé para demostrarle que no había nada de qué preocuparse. Era la rama de un árbol. Me eché a reír e incluso grabé un video del sonido que hizo. Le demostré que no tenía por qué estar tan paranoica y que yo siempre la protegería, incluso de una rama de árbol. Le acaricié la cabeza hasta que ambos nos quedamos dormidos. Yo sabía que no pasaba nada, pero por alguna razón sentí que ella seguía intentando convencerme de que no era solo la rama del árbol. Después de aquella noche, empezaron a desaparecer algunas de mis cosas, como un solo calcetín, algunas corbatas, mi desodorante e incluso parte de mi ropa interior. Sabía que era ella quien las escondía, así que no dije nada, porque si ponía cara de preocupación, ella ganaría este jueguito. Otra noche, mi novia me despertó, pero esta vez oyó pasos cerca de nuestro dormitorio. Yo le dije que no era nada, pero ella insistió. Una vez más, me levanté y abrí la puerta de nuestro cuarto. No había nada, pero después de enseñar del pasillo vacío, ambos oímos pasos procedentes del primer piso. Empezó a gritar y llorar e incluso se escondió debajo de la cama. Cerré la puerta y bajé rápidamente. Encendí todas las luces y examiné toda la casa. Una vez más, no encontré nada. Subí y le pregunté qué había pasado. Acabó confesando que, cuando era niña, 3 hombres entraron a su casa y mantuvieron secuestrada a toda su familia mientras robaban un montón de cosas e incluso amenazaron con matarlos si no se callaban.
uno de los hombres apuntó con una pistola a la cabeza de mi novia. De ahí viene todo el trauma. La abracé y le prometí que eso nunca nos pasaría a nosotros. Al día siguiente, llamé a un cerrajero para que instalara 2 cerraduras más en la puerta principal y en la trasera, un sistema de alarma para avisarnos si alguien se acercaba a la casa, e incluso puse rejas en todas las ventanas para evitar que alguien entrara a robar. Todo esto hizo que mi novia se sintiera más segura, y se notó. Creo que todo quedó claro después de instalar todo eso. Seguían faltando algunas cosas, pero probablemente no estaba prestando atención. Desde que mi novia dejó de escuchar cosas dentro de la casa por la noche, está mucho más contenta y esperanzada de formar nuestra nueva familia en esta casa. Dios, cuánto la quiero. Fuimos al sótano para inspeccionar si había algo en lo que pudiéramos convertir esa habitación, porque la verdad es que era bastante acogedora. Solo teníamos que tirar algunas cosas como la comida y las cajas. Me dijo que podría ser una especie de cueva de hombre, ya que me encanta jugar a los videojuegos, pero le sugerí un cuarto de juegos para nuestros futuros hijos, y a ella le encantó la idea. Me dio un beso y me contó lo emocionada que estaba. Ese día, supe que tenía que convertirla en mi esposa lo antes posible. Compré los anillos de compromiso y escondí la cajita en la que venían dentro de un osito de peluche que le compré a mi novia en un viaje a París. Tenía un zipper en la espalda, así que simplemente escondí la cajita dentro y la volví a poner en su sitio. Esperé unos días para pedir de matrimonio porque quería hacer algo impresionante, como irme de viaje con ella o llevarla al restaurante donde nos conocimos. Creo que han pasado 2 semanas desde que compré los anillos. Mi novia y yo estábamos relajados en el sofá, casi llegando al final de Juego de Tronos, y yo tenía un sueño de 1000 demonios. Le dije que casi me estaba quedando dormido y que podía verlo ella sola, y ella aceptó. Le preparé palomitas antes de acostarme y le di un beso de buenas noches. Me desperté con un grito en el piso de abajo. El grito de mi novia, seguido de pasos fuertes y finalmente un portazo. Después, silencio. El terror me paralizó. Pero después empecé a gritar, a llamarla. Miré hacia la sala, desde lo alto de la escalera. El tazón de palomitas estaba vacío y no había rastro de ella. Llamé inmediatamente a la policía. Me temblaban tanto los dedos que apenas podía marcar el número correcto. Me senté en el césped delante de mi casa y esperé a que vinieran. La policía llegó sorprendentemente rápido. Mientras uno registraba la casa, el otro me preguntaba qué había pasado. No tenía nada que explicar. Alguien secuestró a mi novia de la nada. Eso era todo lo que sabía. El otro agente se acercó y me dijo que no había señales de entrada forzada, y me preguntó si la puerta principal estaba cerrada cuando salí a esperarles, a lo que respondí que sí. Me preguntaron si ella era sonámbula. No. Si alguien tenía las llaves. No. Si alguien podría tener alguna razón para hacerle daño a mi novia. No. Si alguien podría estar robando. Pero eso me parecía absurdo, y ya me habría dado cuenta. Después de todas estas preguntas, me dijeron que no tenían motivos para creer que había sido secuestrada, y me dijeron que podría haberse enojado por algo que yo había hecho, y que quería tomarse un descanso, y que si realmente no volvía pronto, que los llamara de nuevo. Simplemente se fueron. Esto hizo que hirviera mi sangre. Cualquiera con cerebro se daría cuenta de que nadie se marcha en mitad de la noche. Oí un grito, oí pasos fuertes. Alguien debe haber forzado la cerradura, o tal vez alguien tenía una copia de las llaves. Nada de eso tenía ningún sentido. ¿Y si alguien estaba realmente dentro de mi casa? Me tomé todo el día para buscar pruebas, incluso un solo mechón de pelo. Necesitaba algo que pudiera probar que no estaba loco. Puse todas las habitaciones patas arriba, incluso los malditos baños. Ni rastro de nadie más que ella y yo. Pensé que me estaba volviendo loco, de verdad. Subí las escaleras hasta el ático. Nunca había estado ahí, así que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Era una habitación oscura y claustrofóbica, sin ventanas. Iluminé la habitación con la linterna de mi celular, pero no encontré nada que me preocupara. Solo un par de cajas más y muebles cubiertos de plástico. Entonces, algo me llamó la atención. Un cuadro precioso de un tipo. Tenía corazones alrededor de la cara, como si lo hubiera hecho un amante.
Empecé a sollozar tan fuerte que caí de rodillas. ¿Y si me había dejado? ¿Y si los policías tenían razón? Salí del ático y me dirigí de nuevo a la sala. Me dejé caer en el sofá, derrotado. Miré nuestras fotografías colgadas en las paredes, en marcos de fotos al lado del televisor. Me levanté para alcanzar el osito de peluche de París y lo abracé como si fuera ella. Inmediatamente se me congeló el corazón. No sentía la caja del anillo. Abrí el cierre de su parte trasera y me di cuenta de que la caja y los anillos habían desaparecido. ¿Qué mierda? Eso lo cambiaba todo. Esto no era una puta coincidencia. Alguien robó los anillos y estoy seguro de que no fue ella porque hablamos de ello. Eso me dio la gasolina para seguir buscándola. La última parada fue el sótano. Estaba aún más polvoriento que la última vez que vine. Abrí las cajas, intenté mover algunas cosas y examiné el suelo con la linterna de mi celular. Miré cada rincón, cada parte del techo y cuando apunté con la linterna a la estantería metálica, me di cuenta de que algunas partes estaban completamente limpias, aunque la mayor parte estaba cubierta de polvo. Intenté mantener la calma. Necesitaba encontrar a mi novia. Cuando me agaché para examinar el estante más bajo, lo vi. Una puerta. Una puerta pequeña de 1,5 metros que parecía que no estaba hecha para ser encontrada. Había muchas cosas en los estantes, por eso no vi nada. Mi corazón empezó a acelerarse y sentí que me iba a desmayar en cualquier momento. Moví la estantería a un lado y me puse delante de la puerta. Como mido casi 1,90, sabía que tendría que gatear. Sé que parece una locura. Sé que debería haber subido y llamado a la policía, pero juro que mi adrenalina estaba tan alta que no podía parar. Abrí la pequeña puerta. Cuando me levanté del suelo, me quedé boquiabierto. Había una casa dentro de esa puertecita. Parecía exactamente uno de esos estudios. Había una cama, una pequeña cocina, una televisión, un sofá, un congelador horizontal y una habitación separada que probablemente era un cuarto de baño. Alguien más vivía dentro de mi casa. Todas las paredes estaban llenas de fotos mías. Todas las paredes, cientos de fotos. Fotos en las que estoy dormido, fotos en las que estoy desnudo, fotos en las que solo camino, fotos en las que sonrío. Y ninguna foto de mi novia. ¿Qué mierda era esto? ¿Una broma de mal gusto de ella? Por un segundo pensé que era una broma y que se declararía ella misma con los anillos. Por un momento me sentí aliviado, hasta que miré detrás de mí. Vi un lienzo con un cuadro mío, casi terminado, lleno de un montón de corazones, igual que el cuadro que vi en el ático. En ese momento, oí el sonido de un retrete. Corrí como loco hacia la puertecita sin mirar atrás. Alguien salía de aquel maldito baño hacia mí. Podía oír los fuertes pasos igual que los oí la noche que desapareció mi novia. Me arrastré y conseguí salir de la habitación, así que pateé la puertecita y corrí hacia lo alto de la escalera lo más rápido que pude. Cuando miré hacia atrás, solo por un segundo vi su cara. Estaba pasando por la puertecita y mirándome con una sonrisa gigante y los ojos muy abiertos. Era aterrador. Rápidamente cerré la puerta del sótano y marqué al 911. Vinieron rápidamente. No oí nada desde el sótano mientras esperaba, pero quizá fue porque respiraba tan fuerte que ni siquiera oía mis pensamientos. La policía fue al sótano. Lo encontró acostado en la cama. Se lo llevaron esposado. Tenía el pelo negro y largo. Estaba completamente pálido. Era muy peludo. Medía alrededor de 1,70 y era algo gordo. Tenía una sonrisa en la cara todo el tiempo y no dejaba de mirarme, relamiéndose los labios. Aquella maldita criatura me daba asco. Me di cuenta de que llevaba uno de los anillos de compromisos que compré. Fue él quien lo robó. Lo metieron dentro de la patrulla. Cuando lo miré, vi que besaba la ventanilla borrosa, devolviéndome la mirada. La besaba con su lengua blanca. Vomité en la hierba, lleno de asco. Quería matarlo con mis propias manos. Uno de los agentes vino y me preguntó si sabía que el tipo tenía acceso a las cámaras. Le dije que el agente inmobiliario me había dicho que ni siquiera funcionaban, pero el agente dijo lo contrario. La televisión del sótano mostraba de vista todas las cámaras del interior de la casa, y por eso ese hombre sabía lo que estábamos haciendo y cuándo estábamos durmiendo.
Nos dimos cuenta de que el agente inmobiliario debería de tener algo que ver con todo esto, pero eso requería de algo más de investigación. Algunos agentes más salieron del sótano llevando lo que parecía un cadáver envuelto en plástico. Nunca había rezado tanto para que ese cuerpo fuera el de otra persona, que no fuera el de mi novia. Empecé a llorar cuando lo vi. Pedí ver el cuerpo. Era ella, mi adorable novia, completamente congelada. Su cuerpo tenía manchas de sangre y herida. Me tiré en la hierba y lloré como si alguien me estuviera apuñalando. Debía haberle escuchado cuando me dijo que había algo raro en esta casa. Debería haberme mudado cuando tuve la oportunidad. Todo mi mundo se hizo añicos en ese momento. Ha pasado algún tiempo desde el incidente, y mi terapeuta insistió que debía compartir mi historia con otras personas, como una forma de desahogarme y de advertir a los demás. Quiero darle un cierre a esto. Resulta que este hombre ha hecho esto varias veces. La policía encontró pruebas de más de 3 delitos en su parte del sótano. Siempre se enamoraba del hombre y mataba a la esposa o novia. Sinceramente, no sé cómo la policía nunca lo encontró. El asesino fue dado por muerto cuando solo tenía 10 años. El reporte decía que murió en un accidente automovilístico con sus padres, y decían que su hermano era el único sobreviviente. Estuvo viviendo ahí durante más de 30 años. ¿Y saben quién lo sabía? El maldito agente inmobiliario. Su propio hermano. Él era el que atraía a las víctimas para que su hermano, el psicópata, pudiera divertirse. Lo gracioso es que ni siquiera mencioné que mi novia se mudaría ahí. ¿Eso significa que solo quería matarme? ¿Seducirme? No tengo ni idea y nunca la tendré. Además, el agente inmobiliario huyó cuando arrestaron a su hermano y sigue desaparecido hasta el día de hoy. Aún me culpo por ello. Aún desearía haberlo hecho de otra manera. Así que estoy abriéndome un puñado de desconocidos en el internet. Solo tengo unas pocas secciones que compartir con ustedes y tómenselas en serio. Sospecha siempre de las buenas propiedades a un precio ridículamente bajo. Y sobre todo, escucha lo que tu pareja tiene que decir y tómatelo en serio. Si le hubiese creído a mi novia, ella podría estar aquí todavía, conmigo. Acaban de escuchar Siempre créele a tu novia, un archivo compartido por Aromatic Advisor 9197. Tiene que ser uno de los protagonistas más detestables que hemos tenido en la estación, y eso que tenemos demonios y asesinos en serie en nuestro catálogo. Hubo tantas cosas que sonaban alarmas y que este hombre ignoró, y la verdad me siento mal por la novia que ni siquiera nombre tenía. No todo el abuso es violento, puede ser pura negligencia. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Y aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.